Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes. En el episodio de hoy haremos la previa del Gran Premio de MotoGP de Austin, la previa de la ronda 2 del Campeonato del Mundo de Superbikes en Portimao y un pequeño resumen del Gran Premio de Europa de MXGP. Comenzamos. Pues muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo episodio de Entre Boxes. Recordad seguirnos en redes sociales, en Spotify, en YouTube, en el canal de motociclismo. Tenéis un montón de contenido, de pruebas, con Hospitality desde el circuito. Tenemos un montón de cosas para estar al día del motociclismo. Y bueno, vamos a comenzar con una previa de MotoGP que este fin de semana vuelve al Gran Premio de los Estados Unidos con un Marc Márquez que es el máximo líder, el líder absoluto, porque es que ha dominado absolutamente todo, 2 poles, 2 victorias de sprint, 2 victorias de carrera, y vamos a ir soltando datitos durante este podcast, digamos, que no son, hay que siempre cogerlos con pinzas, pero nos pueden ayudar más o menos a situarnos con las distintas situaciones de las marcas y los pilotos. Y en primer lugar, un Marc Márquez que, claro, llega con el 100% de los puntos, algo que no veíamos desde 2017 con Maverick, que ganó las 2 primeras carreras en Qatar y justamente también el Gran Premio de los Estados Unidos. Y tampoco se veía desde 2014, que también lo hizo Márquez. Las 2 únicas veces que lo ha hecho Marc Márquez. La última fue en 2014, una temporada de absoluto récord. No sé qué opinas, Javi, sobre este dato. Que viene un circuito que puede continuar con ese dato. Eso es lo que opino. Al final cuesta mucho no hablar de Marc Márquez porque prácticamente no ha pasado otra cosa en MotoGP hasta esta tercera carrera. Puede ser una sorpresa también porque las expectativas son muy peligrosas cuando te acercas a un circuito en el que siempre has sido rápido y todo el mundo espera eso de ti y tú mismo lo esperas también. Pero también incluso el año pasado con una moto inferior como era la GP23 en Estados Unidos estuvo liderando la carrera hasta esa caída. Entonces cuesta mucho pensar que no, la tónica de este fin de semana no vaya a ser diferente y también creo que ese dato pone en valor la dificultad de empezar un año de esta manera. Mucha gente puede decir, son solo 2 carreras. Bueno, pero echamos hacia detrás y los últimos que lo hicieron fue Maverick Viñales y el propio Marc Márquez y no es un dato que se haga habitualmente. Entonces, bueno, aunque no signifique nada más que eso, pero creo que el poner en el histórico lo que supone ganar 4 carreras en este caso, porque encima este dato hay que añadirlo a las sprint que no existían en ese momento. Que es el primero con el formato sprint, evidentemente, que logra hacerlo. Es que es muy complicado, o sea, me refiero, la probabilidad es la mitad de hacerlo. Hemos tenido 4 carreras. Aquí da igual el número de vueltas. O sea, lo que son carreras. Empezarla y acabarla primero. Y hasta ahora hemos tenido 4. Independientemente de que duren más, que duren menos, el formato, hemos tenido 4. No sé, ojalá y en el capítulo de la semana que viene el titular sea que podamos hablar de otra cosa y como aficionados podamos hablar de que han pasado cosas completamente diferentes. Pero es que la tónica parece que va Pero a ser no la que porque no es. queramos que gane Marc, sino por tener un poco Sí, claro, pues de... sino por aficionado, decir, que haya rivalidad. claro, ha pasado algo diferente, pero es que ahora mismo la expectativa es que no la va a haber. Sí, ahora mismo la única expectativa es que Marc Márquez vuelva a dominar y más en Cota, que ha sido siempre, digamos, su terreno de juego. Y ya veremos en las siguientes que vienen. Sí, ya digo que el único peligro que veo es cómo lo gestione a nivel psicológico, porque ya al principio, bueno, es un circuito que le gusta, en 2014 se le da bien, 2015 se le da bien, pero van pasando los años y ya son 10 temporadas de un circuito que se te da bien y la gente también avanza. Manejar esas expectativas cada año que pasa es más complicado, pero aún así es que el año pasado ya se notó que era su circuito. Es que Marc cuando es superior es superior. Entonces me cuesta mucho pensar que alguien le pueda batir, porque es que no es que sea superior porque se le dan bien, es que es superior porque afronta esos circuitos de manera en la que otros no pueden. Entonces es muy complicado de replicar. Por mucho que sepas lo que está haciendo por datos, telemetría, si luego no eres capaz de replicar lo que él está haciendo encima de la moto, da igual que sepas los datos. Entonces, bueno, veremos. Ojalá cambie la tónica, pero mi expectativa es que va a ser lo mismo.
Y pasamos a otro dato que sí que igual a algunos nos deja la cabeza un poco rebotando, ¿no? Porque Pecco Bagnaia ha hecho su mejor temporada hasta ahora en MotoGP. Ha conseguido un punto más, sí que es cierto, que en las dos primeras carreras de 2023, pero a fin de cuentas es su mejor temporada de MotoGP. Que, como también curiosidad, nunca ha liderado a partir de las, o sea, tras las dos primeras carreras nunca ha liderado. Con lo cual, no sé, son dos datos que no sabemos ya qué pensar. Si hay que esperar a Peco, que eso yo pienso que sí, pero también que, claro, está haciendo su mejor temporada y no le ha servido ni para estar segundo. Sí, lo que hemos dicho es un dato que simplemente se diferencia de un punto, pero a mí aún así, cuando lo hemos estado comentando antes de grabar, a mí me ha dejado a pie cambiado, porque no esperaba que hubiese sido el mejor inicio, tampoco el peor, pero no esperaba que hubiese sido el mejor a nivel de puntos. Entonces, me deja un poco como lo que me refuerza un poco la opinión que tenía del inicio de Peco, que es que el problema no es Peco, es que tiene a Marc y a Alex, o sea, que se han sumado rivales, que no esperaba. Entonces, eso hace que por mucho que lo hagas perfecto, si hay alguien que lo está haciendo mejor, no vale. Y es verdad que la tónica de Peco siempre ha sido de menos a más. O sea, dentro de un entrenamiento, dentro de un fin de semana y dentro de una temporada. Siempre ha ido de menos a más. Es algo que le caracteriza. Pero yo no hubiese pensado que era el mejor inicio de temporada. No, la verdad que a mí también me chocó mucho, pero sí que también era esperable porque si nos remontamos hacia atrás, al menos pensando en el formato sprint, que son, digamos, las dos temporadas en las que ha empezado sí o sí como favorito al título, en 2024, en Argentina, no recuerdo mal, o sea, no recuerdo bien ahora. No se corrió en Argentina el año pasado. Claro, fue en 2023 en Argentina él se cayó porque llovió. Y en 2024 también tuvo ciertos problemas que no recuerdo bien ahora que digamos que perdió puntos. Con lo cual ha sido esta, yo creo, su primera temporada que ha comenzado de manera regular. Es que el inicio es muy bueno. O Claro, sea, muy bueno, pero las exigencias cambian en función de la persona que eres. Es decir, no es lo mismo el inicio de temporada de un rookie, la comparación, que de un dos veces campeón del mundo, que esperas que va a estar luchando de tú a tú. Y el problema no es el absoluto, porque me refiero, los resultados absolutos los podemos coger como muy grandes. Es decir, podemos decir, ha hecho varios podiums, tercero, ya, pero el problema es a qué distancia y de qué manera. Ha hecho varios terceros, pero sin posibilidad de luchar ni por el segundo. Entonces, ese es el dato que, aunque hagas tercero y esos resultados en estadísticas se traduzcan en que es tu mejor inicio de temporada, la realidad es que no puedes luchar por una victoria. No es lo mismo acabar tercero porque te adelanten en la última vuelta por un error, porque estás luchando de tú a tú, a que estés tercero intentando no acabar cuarto. Es para mí la parte complicada y que creo que es lo que le está frustrando. Yo creo que si él estuviese detrás de Alex y de Mark, aunque no pudiese luchar de tú a tú, creo que sus caras serían diferentes y que sus conclusiones serían diferentes. El problema es que necesita un step para llegar, no para adelantar. Luego veremos cuando llegue si es capaz de luchar de tú a tú con ellos. y seguimos con más datitos. Vamos Los ahora factos, con ¿no? Honda, cambiamos de marca, que ha hecho su mejor inicio de temporada desde el año 2021 con Paul Espargaró. Paul Espargaró sumó un total de un 40% de los puntos durante las dos primeras carreras y Zarco este año lleva un 33,78. Sí que es cierto que no son cifras que sean demasiado altas, pero que quizás significan el inicio de un nuevo camino para Honda, ¿no? Sí, ni que se puedan comparar, ¿no? Porque no había sprint en ese momento, pero bueno, el porcentaje de puntos ahí está. Y yo creo que Honda, a mí me sorprendieron mucho la semana pasada, porque vi una Honda que repitió resultados después de la primera carrera, que no fue casualidad de un circuito en el que había habido test y no fue casualidad, es decir, los punta de lanza de la marca, que para mí son claramente Johan Zarco y Joan Mir, estaban adelantando posiciones, estaban luchando, estaban ahí. Me alegra mucho que ese sea el inicio y que sea una estadística cercana al inicio de Paul, que fue un inicio realmente bueno.
O sea, estamos hablando de que esa temporada de Paul Espargaró de debut en Honda fue muy bueno el inicio. Entonces, ver que Honda está creciendo, de verdad que espero que esta carrera se pueda repetir y que sea simplemente el inicio de una nueva dinámica. Cambiamos de nuevo de marca, vamos a por KTM y es que Brad Binder, que es ahora mismo el que más puntos lleva de KTM, ha hecho el peor inicio de la marca. Bueno, en general la marca ha hecho su peor inicio con un 25,67%. Esto no se veía desde 2021 también, en el que Brad Binder hizo un 20% de los puntos. Otro dato que para mí sí que es muy revelador. Este sí que es duro. Y aquí lo hablábamos y dábamos ese dato en perspectiva de los problemas que estaba teniendo KTM, que no hemos descubierto nada, pero creo que hay veces que hay que enfatizar ciertas situaciones para ponerlas sobre la mesa. Y ya esta semana se ha empezado a remover el polvo con Pedro Acosta, que se plantea salir, pero es que si esto sigue así, no va a ser el único. Eh, Maverick, Enea, Bastianini, ¿cuánto van a aguantar en ese proyecto? Brad Binder, que ya nadie nos lo imaginamos fuera de KTM. O sea, lo asociamos a que son uña y carne, pero va a aguantar en esa dinámica. Es que a este paso KTM veremos si también surgen noticias pronto del futuro de la marca, que creo que también puede encaminar un poco por dónde puede ir todo, pero a día de hoy, pues eso, KTM está en números de 2021, que es cuando empezaban a asomar la cabeza, pero es que ahora van hacia atrás, no van hacia adelante. Y cuando empezaban a asomar la cabeza, tenemos que recordar de dónde venía KTM, con un Paul Espargaró en 2020, que es el que en ese momento estaba llevando la marca, lanzándola, pero que sufrieron muchísimo hasta llegar hasta allí. Y si ahora van en ese camino, evidentemente la predicción no es que vayan a estar en ese lugar de nuevo, pero que es que ahora mismo no tienen la plantilla de pilotos que tenían antes. Una plantilla de pilotos antes que quizá podía soportar una situación de estar sufriendo, pero la plantilla actual de KTM no tiene por qué soportar sufrir, porque tienen el nivel para estar en cualquier otra marca sin sufrir. Sí, yo creo que ese es el factor diferencial con el que cuenta KTM, que al final tienen casi, lo hemos dicho aquí, la mejor plantilla, ¿no? Entre todas las marcas. Con un Pedro Acosta que sí que es cierto que ya salen rumores, habrá que ver qué termina ocurriendo. Yo creo que desde el entorno se intenta tranquilizar estas cosas para intentar que el mar no se mueva mucho y que esté todo más tranquilo. Pero queremos enlazar también entre Pedro Acosta y Ayo Ogura, del que no hablamos la semana pasada, pero que no hay que dejarlo pasar, porque en Argentina sí que es verdad que no sumó puntos. En la segunda carrera terminó octavo o noveno, pero fue descalificado por un software que no era homologado. Pero claro, pensamos, ¿y si Ogura hubiese puntuado en Argentina? Habría superado la temporada o sea, las dos primeras carreras de rookie de Pedro Acosta. Sí, No es nada mal dato, ¿eh? Pero claro, es el easy. no, y no es solo el easy, es el que cómo afectan las dinámicas de cada piloto. Porque Pedro Acosta no es que viniese ensalzado de categorías inferiores, es que venía como un torbellino de categorías inferiores y la temporada de inicio de MotoGP además fue buena y entonces se realza mucho. A Yogura el camino ha sido muchísimo más de altibajos, le ha costado mucho más. En Moto 3 no fue campeón del mundo y estuvo varios años. En Moto 2 la verdad es que su rendimiento para mí ha sido realmente bueno y estuvo a punto de luchar el campeonato con Augusto Fernández en 2023, si mal no recuerdo, pero no subía con ese torbellino, de hecho, subía como con dudas. Este chico japonés que ha rechazado a Honda sube ahora a MotoGP. Es normal que no se ponga tan en valor esa estadística, es completamente normal, pero la realidad ahora es que el inicio es digno de un piloto top, o sea, de un piloto de los llamados al menos aparentemente, luchar por grandes cosas, porque ha iniciado
Ya subíamos esa comparación que ha iniciado como uno de los 5 mejores debutantes y al nivel de pilotos, pues como otros debutantes del año pasado como Pedro Acosta. Sí, que igual cuando esté ya más sumido en la mecánica de trabajo de MotoGP, adaptado a la moto y demás, aunque también lo decía Pedro, que él cuando no conocía la moto es cuando mejor iba, porque no conocía los límites, podía ir sin pensar en otras cosas, no desarrollaba. Es Esto quizás es, un equilibrio de todo, ¿no? esto es muy, muy curioso y añado aquí un impasse a nivel psicológico de por qué suceden estas cosas, porque realmente el motivo de eso es un motivo psicológico, no es un motivo... y parece un poco paradójico como cuando luego estás más acostumbrado a una moto, no puedes encontrar ese feeling de fluidez o de sensación de flow mental. Y es por lo que comentabas, simplemente. O sea, cuando tú te subes a algo que no conoces, te centras en los 3 pilares psicológicos importantes por los que tú disfrutas pilotando una moto, que es acelerarla, frenarla y trazar con ella. Nada más. Un piloto que debuta, además, es el procedimiento que se hace en MotoGP cuando debutan. Hacerles que no manipulen la moto, que tengan un setup base, que no usen devices, que no usen nada, simplemente que la piloten. Y a partir de ahí te van añadiendo cosas poco a poco y todo es muy fluido y tú no tienes ninguna expectativa, te centras solo en pilotar, nadie espera nada de ti, cero presión. Una vez vas haciendo resultados, igual que tienes un setup de la moto, también empiezas a tener un setup mental de qué espero yo o qué es lo que tendría que replicar esta segunda temporada o este año de lo que yo hice el año pasado. Y es inevitable. Ya tienes una referencia, ya te han catalogado. Al principio eres un piloto que se sube a una MotoGP. Luego Pedro Acosta era un piloto que trazaba diferente. Luego era un piloto que tenía que empezar a trazar como otros pilotos. Luego se quiso reencontrar. Y ahí el torbellino se empieza de expectativas que tú te pones, que te ponen, se empieza a mezclar y es cuando tienes muchos datos en la mente, empiezas a entender también más datos, porque claro, al principio no entiendes nada, pasas de todo y lo dejas de lado, no quiero saber nada de datos, a mí me los explican, me dicen qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Pero cuando empiezas a tú entender datos, querer jugar con ellos, que ese juego se complique, es cuando mentalmente es más difícil. Y no es una cuestión voluntaria, que es lo que quiero decir, y con esto cierro esta parte o este inciso de parte psicológica, que no es una decisión voluntaria. Si fuese por Pedro, si fuese por Ogura en un futuro o por todos los pilotos, cuando manejan más datos deberían de pilotar mejor. Pero es una cuestión de que tienes que asentar unas bases que al principio no tienes y que no te hacen falta y que tú te dedicas a pilotar y eso se traduce en mejores resultados. Pero evidentemente cuando ya quieres aspirar a sentarte en la categoría y a luchar constantemente, tienes que aprender a manejar datos. Y es esa transición de los rookies hoy en día, que antes quizá no hacía tanta falta, la que más cuesta a nivel mental. Bueno, estos detallitos a nivel psicológico de Javi, que son oro puro, porque al final es una parte que no se valora tanto en el motociclismo cuando es un deporte muy psicológico, en el que es, vamos, yo creo de los factores más importantes porque te limita muchísimo al ir en moto. Sí, y bueno, intento siempre que dejar estas pinceladas de mi trabajo y del trabajo que hago con otros pilotos, pero es lo que tú dices, es un deporte técnico para mí y mental principalmente. O sea, y cuando tienes balanceadas esas dos cosas, es cuando empiezas a rendir. Y eso es que todos los pilotos cuando suben están balanceados a nivel técnico y a nivel mental. A nivel mental nadie espera nada de ellos y a nivel técnico lo tienen todo hecho para tener unas bases para competir. Cuando se empieza a complicar la cosa, que es hoy en día lo más complicado, tener esa metodología de trabajo que te lleve a un buen setup, una buena estrategia en carrera, es cuando las cosas se empiezan a torcer, empiezan a aparecer fantasmas, empiezan a que las cosas no me salen como al principio y es lo que hay que manejar. Pero bueno, veremos Ogura, que a día de hoy lo está manejando perfectamente y tengo muchas ganas de verle en Austin, un circuito muy complicado, muy técnico y él principalmente es un piloto que se caracteriza por ser muy técnico y tengo ganas de ver si es capaz de replicar ese rendimiento también en Estados Unidos. Sí, a priori la tendencia debería ser buena, pero bueno, no hay que olvidar que es un rookie y que hay que tener cierta paciencia con él. Y podemos ir conectando también con el resto de rookies, como pueden ser Fermín Leder y Somkiat Chandra, que
Sí que es cierto que más desapercibidos, pero también dentro de las líneas generales, ¿no? Un inicio más de rookies habitual, Hmm. yo creo. Sobre todo el de Aldeguer, el de Chantra. Bueno, yo esperaba que le iba a costar y es que al final la combinación moto-piloto, un piloto que venía de no destacar tanto en Moto 2 y una moto complicada, es normal. Aldeguer yo sí que pensaba que quizá desde un principio iba a estar más enganchado, pero bueno, Aldeguer la suerte que tiene es el entorno en el que está. O sea, creo que no está al menos desde fuera, en lo que parece uno de los mejores entornos de MotoGP, el Gresini. Un entorno familiar que le va a cuidar, que le van a enseñar, con un compañero de equipo que no va a querer tampoco pisotearle y que Hmm. va a estar a su lado y le va a ayudar. Y creo que es cuestión de tiempo que Fermín Aldeguer empiece a tocar los puestos de cabeza, yo creo. Sí, No sé qué bueno, ya hacían piensas. bromas, ¿no? En la primera carrera que le decía al de déjame un poco de rueda que me estás desmoralizando. Sí, Y Alex le dejaba rueda, o sea, al final. Eso es importante también, ¿no? Para un rookie, no llegar a una fábrica y que todo de repente sea muy distinto y sea muy chocante y que no, digamos, tengas tiempo también para conocer el lado humano y poder centrarte en lo tuyo y no tener que estar, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Brad Binder o de Marc Márquez que llegaron directamente a la fábrica oficial, que al final no tienes tiempo casi para pensar solo en competir, sino que también tienes que desarrollar una moto. Hay muchos factores que pueden jugar en tu contra siendo rookie. sí, y yo creo que aquí hay un detalle que quizá pasamos por alto o los aficionados pasan por alto cuando no has estado dentro de un paddock, que es cómo se viven las transiciones entre equipos y los diferentes contextos entre equipos. Es verdad que Fermín de Bosco Oscuro a Gresini, la diferencia de metodología no es un salto gigante, son la mayoría italianos, incluso comparten un idioma que domina, pero muchas veces entre esas transiciones de equipos tenemos que tener en cuenta que no son solo transiciones de equipos, a veces son transiciones de idiomas, transiciones de contexto de compañeros de trabajo, transiciones de mecánicos, transiciones de ingenieros, transiciones de espacios, o sea, esto es como, aunque estemos en el mismo paddock, los pequeños detalles de mudarme de un sitio en el que he estado muchos años, cambiar de camión, cambiar de gente que me cuida, cambiar de catering muchas veces. O sea, son los detalles por los que muchas veces muchos pilotos se sienten incómodos en el contexto en el que van. En este caso no creo que sea así, ¿eh? Pero muchas veces esos cambios de idioma que tienes que rápidamente en unos meses aprender un nuevo idioma para poder hablar bien con todo tu equipo y entenderte bien. Te cambian de comida, te cambian de familia, o sea, te cogen de un Hmm. sitio y te llevan a otro. Entonces, aunque está todo dentro de la misma estructura, pero esos cambios son a los que los pilotos que lo trabajan desde un principio se adaptan muy rápido, pero que los que a lo mejor al principio les cuesta más, también muchas veces se puede deber a estos pequeños detalles que ni nosotros sabemos, ni los aficionados vamos a saber nunca, pero que no podemos juzgar cómo es de difícil está siendo la transición para un piloto porque también se puede deber a este tipo de cosas. Un paddock, yo siempre he pensado, al menos por la experiencia que he tenido, es que es como un colegio, pero con gente mayor, ¿no? Porque al final estás coincidiendo durante mucho tiempo con la misma gente, estás conociendo unas personas, te pueden cambiar de clase y que eso lo notes muchísimo porque echas de menos a las de la anterior clase. Al final hay un factor humano que es muy importante y que no se suele tener tan en cuenta, ¿no? Sí, lo has definido a la perfección. Es un colegio. Un colegio, un pueblo, pero sobre todo el concepto de colegio, de cambio de clase, Porque también se de... aprende mucho, ¿eh? En el paddock. Sí, 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 no, sin duda, pero, o sea, te pone a veces al límite es que cambia mucho, o sea, de que tú lleves muchos años cuidado en un mismo sitio y luego te lo cambien por completo, aunque también estés bien cuidado. Por eso vemos las imágenes de pilotos que cambian de equipo y luego a veces o buscan comer con sus antiguos compañeros o siempre están hablando con sus antiguos compañeros porque tú generas vínculos que tú luego para competir tienes que ir moviendo porque lo que buscas es una buena moto y un buen equipo, pero a veces ese contexto no coincide con tu contexto personal ideal. A veces se lo pueden llevar, pero bueno, sin ir más lejos, el año pasado Marc, que tuvo mucha suerte con el equipo, pero que no se pudo llevar ni a la mitad de personas que él quería
consigo a Ducati. Y eso te hace que te separes de un sitio en el que estás muy arraigado y esos cambios de categoría, pues lo que tú decías del ejemplo del colegio, pues cuando subes a jugar con los niños mayores y te quieren sacar del campo y el campo es suyo, pues un poco subir a MotoGP es eso. O tienes todo en su sitio y te adaptas rápidamente a lo que es subir con los mayores, o esa transición te va a costar, la vas a tener que hacer poco a poco y tarde o temprano llegarán los resultados, pero cuesta bastante. Y vamos a ir haciendo la transición hacia el Mundial de Superbike. Más o menos MotoGP lo tenemos ya repasado con estos pequeños datos para ir haciendo boca para el fin de semana. Yo invitaría a la gente a que deje sus predicciones en los comentarios. Sí, bueno, lo que digo siempre, nosotros nos vamos a crucificar, así que Sí, dejad lo que queráis. lo que pasa en comentarios pasa en comentarios. Que dejen sus predicciones, a ver qué creen que va a pasar este fin de semana y la semana que viene lo revisamos. A ver si Yo se han solo espero mentido. que sean buenos con nosotros. Sí, eso sí. La semana pasada fueron bastante buenos. Yo espero que esta semana también lo van a ser. Ya nos van conociendo. Y recordaros también que jueves, sábado y domingo podéis ver Hospitality Motociclismo con Mela Chércoles y Borja González desde el circuito. Van a estar en los Estados Unidos y será en directo. Confirmaremos las horas por redes sociales, pero bueno, estoy muy atentos porque ahí podéis seguir muchísimas novedades y un montón de rumores que no se saben. Porque, por ejemplo, Mela adelantó tanto el salario que le ofreció Honda hace 2 años como también la posible salida de Pedro Acosta de KTM. O sea que ahí os lo dejo, vosotros veréis, pero si queréis enteraros de todo a la primera, ahí tenéis Hospitality. Y vamos ya al Mundial de Superbike en la categoría reina de las motos derivadas de serie. Que bueno, unos test en Portimao hace una semana que Toprak Razgatlioglu hizo nuevo récord. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos ha desmontado todo lo... O sea, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al episodio 1 y lo cambiamos? Porque nos ha desmontado todas las teorías que teníamos. Yo no sé qué va a pasar este fin de semana. La verdad, no tengo ni idea porque necesita confirmar que esa vuelta es por ser competitivo. El año pasado en Portimao fue muy competitivo, Toprak. Pero es que no lo sé. Yo mi expectativa era que Bulega iba a tener otra vez la oportunidad de un triplete junto a Álvaro Bautista y ahora Toprak aparece en los test y te hace eso. Yo tengo la sensación de que podemos ver una lucha preciosa entre los tres. Porque yo creo que a los tres ese circuito se les da bastante bien. Y a Toprak sobre todo, porque Toprak ha demostrado que con las dos motos, tanto con la Yamaha como con la BMW, siempre ha disfrutado, también con la Kawa. O sea, sí que es cierto que igual no existe tanto el factor BMW y lo que pasó con las concesiones. Unas concesiones que las repasaremos más tarde. Pero no sé si tú también más o menos esperas eso, Javi. Sí, espero como aficionado, o sea, me encantaría que eso pasase, porque son tres pilotazos y la lucha puede ser muy bonita. Además, tres pilotos con características muy diferentes, que cada uno se puede atrever a hacer cosas diferentes. Lo que sí que está claro es que a priori no espero ninguna suma. O sea, me costaría ver que Iannone o Redding, que son los que más puedo esperar, se sumen allí a la lucha. Porque veo a tres pilotos que son muy rápidos, con armas muy buenas. Lo que pasa es que Toprak, de verdad que tengo la incógnita de no saber qué va a pasar. Me dejó muy trastocado los resultados del test, porque no sé si fue una vuelta rápida, no sé si realmente ese es el potencial de la BMW ahora mismo. No lo sé. O sea, mi conclusión es no sé. Claro, el problema es lo que explicamos de las concesiones, que tenéis un vídeo, si alguno se lo ha perdido, tenéis un clip donde explicamos todo lo que sucedió con el chasis, el famoso chasis de BMW. Veremos, ¿no? Si en estas rondas que quedan, si los resultados son malos, si pueden volver a ese chasis del año pasado, si en los test han estado rodando con el chasis del año pasado, que es una duda que también yo me planteo, por intentar reencontrar sensaciones. O si simplemente han dado con la tecla con este nuevo chasis, que en realidad es antiguo, pero con el chasis que usan este año. Sí, es que, pero también hay que, repitiendo un poco lo que hablábamos en ese clip,
Eh, también, ¿por qué va a optar BMW? Porque recordamos, espero no equivocarme si no me corriges, que las concesiones van a ser en base a los resultados del mejor piloto. Entonces, ¿va a haber estrategia aquí para intentar buscar concesiones? No lo va a haber porque BMW lo que está claro es que el mejor piloto es Toprak. Van der Mark en la primera ronda estuvo cerca de él, pero ninguno de los dos estaba haciendo ningún buen resultado. Cuando a Toprak le ha dado por hacer un buen resultado, se ha diferenciado claramente de Michael Van der Mark. Entonces, veremos a ver cómo gestionan también esta situación y cómo el reglamento se aplica, ese nuevo reglamento se aplica realmente en la competición, porque es una gran incógnita. Sí que al final uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque Ducati sí que es cierto que no tiene la opción, porque Bulega se cae y gana Bautista, se cae Bautista y gana Iannone, se cae Iannone y gana Petrucci, o sea, al final ahí no hay, no hay margen para intentar recuperar las concesiones, pero claro, tú eres una fábrica como BMW que solo tienes dos pilotos y yo creo que te lo llegas a plantear, ¿no? El decir, pues me sacrifico unas rondas y quizás en las siguientes puedo arrasar porque tengo mejores condiciones que el resto. Sí, o sea, no es tan descabellado, simplemente no está, o sea, lo que yo me atrevo a decir es que eso probablemente se haya planteado. Sin tener ningún dato sobre la mesa, es una circunstancia que dices, vale, vamos a intentar llevar este reglamento a algo que nos convenga a nosotros. Y ahora mismo la situación es que yo entiendo la frustración de decir que es una Copa Ducati, porque ahora mismo es lo que hablábamos también hace unos capítulos, que Ducati está arrasando por donde pasa. Y en Superbikes está arrasando con una moto poco actualizada, entre comillas. O sea, que el nuevo modelo de la Panigale V4 lo van a utilizar a partir del año que viene. Siguen usando un modelo, entre comillas, desactualizado respecto a otras marcas. Y aún así, son competitivos y es la mejor moto. Incluso con un Scott Redding con unas armas que no son las de una moto oficial. Un Sam Lowes que también estuvo. Es que ya se van sumando gente. Veremos a ver ahora a Jerry Montera cuando también se haga a la moto en el equipo barrio oficial. Tenemos a un Petrucci, un Iannone. Es que es una plantilla de pilotos y una cantidad de motos que para meterse por ahí en medio hay que. Vamos, hay que matarse. Hay que sudar. Sí, sí, tanto que hay que sudar. Y si te parece, hacemos el cambio hacia Super Sport con un pequeño repaso de lo que sucedió en Australia, en el que terminaron Tom Buceimos y Stefano Mansi empatados a puntos. Un Tom que a mí por lo menos me sorprendió mucho, no me lo esperaba Sí, tan adelante. para mí fueron varias carreras que me dejaron sin poder sacar conclusión. Yo creo que Superbikes ya te haces una idea, pero Super Sport siempre es un poco más incógnita y yo creo que en esta carrera vamos a poder ver la tónica más habitual del campeonato. ¿Quiénes son los que van a estar luchando habitualmente en posiciones de cabeza? Sí, un circuito también en el que se generan más diferencias que en Phillip Island, que al final en Phillip Island es muy fácil seguir a otro piloto y eso generó muchas luchas en grupo y mucha igualdad y ver de repente luchas de 8 pilotos con motos de Super Sport, que no es algo tan típico, ¿no? Hmm. Y Boben Schneider, que comenzó también muy bien su etapa en el Mundial. Oliver Bayliss, que veremos si es la excepción de haber estado corriendo en casa o si por fin se ha sentado el hijo de Troy Bayliss, ¿no? Un histórico de este campeonato. Jeremy Alcoba también se adaptó muy bien a la nueva Kawasaki de Super Sport. No Sí, sé ese a ver detalle, ¿cómo si lo viste, Javi? veremos si puede dar esa moto el step que necesita. Una moto que van a actualizar también en el Campeonato de España Superbikes y que veremos si por fin encuentran el camino con esa moto. Es verdad que, bueno, quizá también aquí en estos campeonatos de motos derivadas de serie también se ven mucho las pretensiones de cada marca. Hay marcas que no pretenden estar en el campeonato y quizá no se preocupan tanto de una moto actualizada que sea muy competitiva y siempre ha sido un poco la tónica de Kawasaki. Pero bueno, creo que tienen un piloto con mucho talento como es Jeremy y con mucha experiencia en el campeonato de Moto 2, una moto actualizada, a ver si se pueden asentar. Pero bueno, yo la expectativa que tengo es verdad que Buceimos el año pasado ya tuvo alguna actuación muy destacada, pero estaba viendo aquí la clasificación
Y yo creo que los tres que yo más veo preparados para luchar son Mansip, Snyder y Jaume Masia. Son a los que veo como más con más madurez para afrontar un campeonato del mundo con constancia. Pero bueno, si se va a sumar gente, yo encantado. Es un campeonato muy divertido, con motos muy divertidas, que se ven carreras realmente bonitas. Y a mí me encantaría ver añadidos. Veremos también si le renueve. A ver si me siguen si me siguen machacando mi predicción de que la R9 le iba a costar. O Yo creo que es si solo contra ti, Javi. van contra mí, van contra mí. No quieren sacar buenos resultados, Van solamente contra quieren mí. jorobarte la predicción. Fueron de tapados en los test, me tiré el triple y me lo he comido, me lo he comido. Van a volar, van a volar. No, la verdad que me encantaría, bueno, o sea, yo encantado de que así sea, porque tienen pilotos, ojo el plantel de pilotos también que tiene Yamaha en Super Sport, que no es pequeño. Pero bueno, también, a ver, se añade ahora Philip Potel, que vuelve de la lesión. Mm. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Otro que esperamos que esté compitiendo en posiciones cabeceras. Así que creo que va a ser la categoría divertida del fin de semana. Es mi expectativa. Sí, lo que comentabas de Jaume Masia también, que al final, campeón del mundo de Moto 3, en Moto 2 sí que es cierto que no ha tenido demasiado chance para destacar, pero que al final es un piloto que ha demostrado una velocidad absoluta y que muy probablemente está ahí porque en Australia tuvo muy mala suerte y eso digamos que le privó de poder sacar un resultado mejor y aún así está décimo. También para mí hay que tener mucho ojo con los cuatro que tiene delante, que es que son Canonchu, Michael Rinaldi, Marcel Rotter y Lucas Maías, que es que son otros cuatro pilotazos. Es que a mí me sale una lista, me salen 11 pilotos que pueden llegar a luchar por el título, al menos desde mi punto de Desde el vista. papel, sí, desde el papel yo estoy de acuerdo. No es nada descabellado. O sea, es que hay una plantilla de pilotos que es muy difícil pensar que no podrían luchar por el campeonato, la verdad. Luego, evidentemente, eso nunca pasa. Ojalá tuviéramos una lucha de 11 pilotos, pero eso nunca pasa. Las diferencias empiezan a hacer y nunca pasa. Pero ahora mismo, en inicio de temporada, en una carrera en la que yo creo que, como decía, que va a ser la base para ver lo que viene hasta final de temporada, fácilmente nos podemos llevar cualquier sorpresa de que cualquiera de esos 10 11 pilotos aparezca en un top 3. Yo no sé, Javi, pero si tú tienes la misma sensación, pero a mí cada vez me da más la sensación de que se está juntando muchísimo talento. En De Super que, Sport. en general, en Moto 2, Moto 3, MotoGP, Superbike, Super Sport, en 300 todavía parece que falta un pelín, pero aún así se está también llegando a unas parrillas con bastante nivel, más que antes diría. Me da la sensación de que poco a poco se está, digamos, apelotonando todo, ¿no? Sí, en Super Sport yo de hecho, es que tengo aquí la plantilla de pilotos. Ahí, vamos, no hay ningún piloto que no sea o que no tenga un cierto nombre o cierto recorrido dentro de algún paddock. Me parece ideal porque se está abriendo esa escalera, una escalera que creo que también comentábamos la semana pasada y poníamos un poco en duda esa escalera cómo funcionaba. Y creo que es una magnífica oportunidad para pilotos como, por ejemplo, pongo un caso cercano como Beñat Fernández de hacer un salto de la European Talent Cup a 300 al Mundial, ver que esos campeonatos van cogiendo fuelle, van subiendo, empieza a haber escalera también dentro del Mundial de Superbikes, la categoría reina empieza a haber pilotos que suben desde Super Sport o pilotos que tenían la oportunidad de subir desde Super Sport y eso genera también que se abra el abanico y se reduzca la frustración de los pilotos. Ahora mismo, ver la plantilla de Super Sport no es que sea un Moto 2 descafeinado, es que es una plantilla de nivel de Moto 2. Y así es, o sea, son dos los pilotos que de la plantilla del año pasado de Super Sport dan el salto a Moto 2, Jorge Navarro y Adrián Huertas. Es un piloto que va desde Moto 2, varios pilotos, Jaume Masia, Jeremy Alcoba, que dan el salto de Moto 2 a Super Sport. Me gusta mucho que esté habiendo este barrido de pilotos entre categorías. Le da mucho juego, potencia mucho el Mundial de Superbikes y
y hace que los pilotos vean que, ostras, que no se acaba todo si no saltas a Moto 3. Sí, que al final da la sensación de que hasta hace muy poco quizás lo único que valía era llegar a MotoGP y que para ser piloto de motociclismo no existe nada más. Cuando en realidad es todo lo contrario, es un poco también para lo que queremos hacer este podcast, para lo que queremos difundir estos campeonatos. Más adelante hablaremos sobre el Junior GP, sobre campeonatos nacionales cuando ya estén más o menos comenzados, que al final el motociclismo no es solo MotoGP y que la élite no es solo MotoGP, que el motociclismo abarca muchísimas cosas. Tenemos resistencia, tenemos campeonatos nacionales, el mundial de Superbike. O sea, al final hay un montón de cosas en las que los pilotos pueden dejar ver su talento y que no por ello, o sea, no porque lo que más se conozca sea MotoGP, hay que desmerecer al resto, ¿no? Y yo creo que poco a poco los pilotos se están dando cuenta de que quizás prima más tener una carrera deportiva bien estructurada, bien formada, con tus tiempos y tu camino, antes que arriesgarlo todo a MotoGP y dejarlo. Que es, a mí me da la sensación que es lo que se hacía antes. E incluso que ya hay pilotos que, por ejemplo, el camino de probador, como el caso de Augusto Fernández, ya se plantea como un trabajo. Es decir, Hmm. no como un recurso, sino como estoy cómodo siendo probador. Porque además hoy en día, con el nivel que hay, la exigencia que hay, cada vez las lesiones son más habituales. Y mira, Augusto Fernández, que se le han juntado en un fin de semana que tenía que estar en 2 campeonatos a la vez. Y iba a debutar en Superbikes en Portimao y finalmente va a estar en Austin, en MotoGP, con Yamaha, sustituyendo a Miguel Oliveira. Y aún así tampoco creo que sea lo que más desea, pero No, sí. no, pero al final lo que queremos plantear es que es una suerte que cada vez, al menos los pilotos, vivan mejor en todos los campeonatos. Hmm. Que haya pilotos que pueden vivir de ello tranquilamente en Superbikes, que puedan vivir de ello tranquilamente en Supersport, que los chicos pequeños de Supersport 300 vean que hay un camino por encima, movimientos entre campeonatos. Yo creo que es muy positivo. Hay cosas que mejorar todavía, evidentemente, porque Eso sin quizás duda. hay categorías en las que no puedes salir adelante, también a nivel económico, pero sí que es cierto que si poco a poco se va profesionalizando más, se puede llegar a una nueva frontera que antes no conocíamos, ¿no? Es un deporte por profesionalizar, Hmm. que nos van a decir a ti y a mí en nuestras profesiones. O sea, es un deporte que tiene muchas cosas que aprender todavía no de otros deportes, pero bueno, de crecer en otros ámbitos, pero el primer paso es que los pilotos puedan vivir tranquilos. Hmm. Y eso cada vez va siendo más común. Lo siguiente es que los sectores que trabajamos dentro del motociclismo, pues se genere un ambiente más profesionalizado, más formado y más trabajado en general, pero creo que se van dando pasos y también hay que decirlo, que siempre nos quejamos mucho del motociclismo, creo que también hay que darle un poco esa voz de que las cosas están mejorando poquito a poco. Sí que quizás lo profesionalizado a nivel más que mecánico, sino más personal, más de otro tipo de trabajos, no sea solo en MotoGP, ¿no? Que sea también en el resto de categorías. Pero bueno, poco a poco se está llegando y es algo importante y positivo. El que se pueda ver también en categorías pequeñas, esa profesionalización, equipos que trabajan de manera profesional, de manera seria, que se toman en serio su trabajo y que no están por estar en un campeonato, creo que es la consecuencia de que las cosas se están haciendo cada vez mejor, que también los campeonatos exigen cada vez más a las marcas y a los equipos para estar dentro de sus campeonatos, lo cual es muy positivo y que poquito a poco eso va creciendo y eso nos beneficia a todos, aficionados, trabajadores, equipos, pilotos, a todos. Y hacemos el cambio a Super Sport 300, la categoría pequeña que, como siempre, una incógnita absoluta porque nunca se sabe bien qué va a pasar, carreras en grupo alocadas que estás rezando porque termine ya la carrera. Em, pero nosotros, antes de que comenzara el campeonato, ya dimos más o menos una predicción y teníamos los dos muy claro un piloto que creemos que va a destacar por encima del resto. O que al menos va a ser el que quizás lleve la voz cantante. Sí, bueno, dilo tú, si quieres. Dilo tú. Carter Thompson, ¿no? Hablamos Carter de él. Thompson, Sí.
Yo creo que es un piloto bueno, viene también de la Red Bull, viene de varios contextos, ya del año pasado estar en 300, más Red Bull, ahora otro año más consolidado en 300 y yo creo que va a ser uno de los 30 posibles que pueden estar en cabeza, porque es un caos de categoría, pero creo que es uno de los que vamos a ver repetidas veces en cabeza, sin lugar a dudas. Al final, Carter en la European Talent Cup no debutó nada mal. Probó un poco el Junior en la Red Bull Rookies Cup. Sí que es cierto que le costó un poco, pero llegó a 300 y la primera carrera que hizo como sustitución a un piloto hizo podio. Y viene de Australia, que en Australia nadie le veía el pelo y en Australia no hay mal nivel. Hay que recordarlo que en Australia hay muy buen nivel en los campeonatos nacionales, casi uno de los mejores campeonatos. Y es que se paseaba en las categorías pequeñas. Y pasó también por la Asian Talent Cup, rindió muy bien. O sea, al final yo creo que es un piloto que muy completo, pero no ha terminado de explotar, ¿no? En Europa. Y que quizás este año tiene la oportunidad para al menos demostrar su talento y que quizás es el momento adecuado y el momento en el que lo tiene que hacer. Que quizás es que se le pueda pasar la oportunidad para los siguientes años. Sí, puede marcar la diferencia si entiende las demandas de una categoría como 300. Aquí no gana ni el más rápido ni gana el más talentoso siempre. Gana el más estratégico. Y a lo cual hay que sumarle también que, por supuesto, que sea rápido, ¿eh? Pero va a tener que luchar por entender las demandas de una categoría como es 300, que necesita de preparar muy bien las carreras, preparar muy bien cada sesión, incluso para clasificar, porque es importante una rueda y por mucho que nos duela y no nos guste ver esas imágenes en entrenamientos, perdón, hay que buscar una rueda. Si entiende esas demandas, yo creo que está llamado a ser uno de los que luche por el campeonato, sin lugar a dudas. Más otros tantos que se pueden sumar, que no son pocos. Sí, porque al final Jeffrey Weiss, tenemos también a Mirko Yenay, Elia Bartolini, que ya pasó por el Mundial de Moto 3, Julio García también, Tomás Alonso y Gonzalo Sánchez, que vienen del Campeonato de España, pero que quizás poco a poco estén al menos luchando por victorias. Una serie de pilotos que, oye, no Que van a estar. sabemos quizás por dónde tirar, ¿no? Que van a estar. Y Mm. lo que yo más quiero enfatizar es que son pilotos que, como tú has dicho antes, es una categoría que ha crecido mucho, un último año de la categoría, que ahora lo comentaremos, y que son pilotos a ascender. O sea, llamados a ascender, que probablemente tengan el nivel para estar en categorías superiores, lo cual es muy positivo también, que estemos en una categoría en la que no hay ese techo de cristal de Super Sport 300 que es imposible de superar. Dan la sensación de que son pilotos preparados para dar el salto en un futuro, jóvenes, pero también talentosos y trabajadores. Algo que creo que va evolucionando la categoría y la está haciendo crecer poquito a poco. Sí, porque también es que, ya te digo, me pongo a mirar la lista y es que me salen más nombres, porque David Salvador, Antonio Torres, Beñat Fernández, tres pilotos españoles que han demostrado muy buena calidad, Unai Calatayud también, que el año pasado logró su primer triunfo en la categoría, Marvick, que debuta también este año, que estuvo el año pasado compitiendo en la R3 World Cup contra Gonzalo Sánchez. O sea, al final un plantel de pilotos, Kevin Sabatucci, Roberto Fernández, que tiene muy buena pinta, que también viene del Campeonato de España, Peter Esbogoda, es que, Es que podrías decir la plantilla entera de claro, es que pilotos te puedes y poner a leer toda la... Philipton también, es que Marco sí, Baggi, es que no puedes parar. toda la plantilla de pilotos es muy grande. O sea, y da la sensación de que cualquiera puede estar preparado para luchar por velocidad. La diferencia, ya te digo, que la van a marcar los que lo hagan de manera más ordenada, más profesional y más meditada. Porque es una categoría que no gana el más loco. Por mucho que lo parezca, no gana el más loco. Y así fue, por ejemplo, el año pasado. La cabeza de carrera era prácticamente siempre la misma y casi siempre las victorias se las llevaban los mismos. Eso no es casualidad, no es por ser siempre el más rápido. Es una categoría en la que hay que demostrar que sabes pensar encima de la moto,
que tomas buenas decisiones, que eres estratégico, que te haces un plan de carrera, que no te vienes abajo por frustración, porque es una categoría muy frustrante. Te pone contra las cuerdas, pero también te enseña y te prepara para dar un salto a otra categoría de una manera muy, muy preparada. A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Se suele decir. Esto Sí, sale en cada carrera en esta categoría. sí. Tengo muchas ganas de ver el inicio, la verdad. Allí estaré, de hecho, para verlo. Si alguno se pasa por Portimao y no le ha gustado el podcast, podéis ir a por Me podéis Javi encontrar por allí. Allí y estaré. os cobráis vuestra venganza. Y bueno, cuidado con la R9, Javi, ¿no? No te Sí, acerques mucho no, por la no, zona de La abajo. R9 solo la veré, sin esperar nada. Y como último apunte, último año de Super Sport 300. El año que viene, en principio, todo hace indicar que Eso una te iba a mezcla decir. entre Super Twin y Sport Bike, ¿no? Sí, en principio porque eso es algo que todos damos por hecho, pero que no está tampoco al 100% consolidado. Claro. Entonces, a priori el año que viene, esta es la última temporada de Super Sport 300. Y el campeonato, como tú has dicho, pues sería una mezcla el año que viene entre un formato de motos bicilíndricas de varias marcas, un salto de cilindrada, veremos si de velocidad, no esperemos tampoco un salto de velocidad tan grande como la gente puede esperar. No, de hecho Eh, son... A la vista está la Yamaha R7 en... sí, es cierto que esa moto va de serie prácticamente, Hmm. una R7 aligerada de peso en la que puedan acceder al motor y puedan también mejorar mucho las suspensiones, que es uno de los puntos débiles de la R7. Sería mucho más rápida que los tiempos que están haciendo ahora mismo con las R7, pero tampoco esperemos un salto de velocidad exageradamente grande respecto a la 300, lo que no quiere decir que sea una moto más demandante. A nivel físico, a nivel técnico, que sean motos más demandantes, más rápidas, que puedan marcar un poco más la diferencia, un poco más, cojámoslo con pinzas. No, no va a ser un mundial de Moto 2, no va a ser un campeonato del mundo de Super Sport. Son motos bastante más lentas que una moto Super Sport, pero que ya en peso, características, inercia se parecen mucho más. Y yo tengo muchas ganas, la verdad. O sea, necesitamos este salto, tarde o temprano. Bueno, el año que viene será una gran novedad, ¿no? Y estaremos expectantes, pero bueno, tenemos todavía Super Sport 300, el último baile, ¿no? Con Last estas Dance. motos que nos han dado mucho sufrimiento, todo hay que decirlo, no hay Sí, que la verdad es olvidarlo. que sí. Pero bueno, vamos a hacer ya el cambio hacia MXGP con un pequeño resumen de lo que ha sucedido en el Gran Premio de Europa, porque una vez más hemos tenido carrera con un Team Geyser que otra vez sacó pleno de victorias en las carreras principales del Gran Premio, con un segundo puesto en la carrera de clasificación y que ya tiene 167 puntos, saca 29 puntos, si no me equivoco, de ventaja a Román Febre y Maxime Renault tercero. Un Maxime Renault que admitió que tenía problemas en la pierna, no, en la mano, perdón, con dos fracturas del metacarpiano, si no me equivoco, porque tuvo una caída entrenando antes del GP de España y por eso en los dos últimos grandes premios ha sufrido bastante. Con lo cual, un factor que va a ser muy importante y que vi una reflexión por Twitter a Daniel Max, que desde aquí un saludo y la verdad que mi enhorabuena por el trabajo que hace de difusión al Mundial de Motocross y en general al off-road, porque me parece la verdad uno de los grandes comunicadores que tenemos en Twitter. Sé que no se dedica profesionalmente a ello, sino que a otros aspectos del motociclismo, pero sí podéis seguirle, porque es que os vais a enterar de todo y os va a ayudar muchísimo. Y vi una reflexión de él, de Daniel Max, en la que decía, Geyser sabe perfectamente que solo hay dos personas que pueden ganarle, que son Jorge Prado o Jeffrey Herlings. Y ninguno de los dos está. Bueno, Jeffrey Herlings está, pero se le Jeffrey espera, ¿no? Herlings, que Casi va a está. aparecer, ha sido visto en una carrera local en su país, en Países Bajos,
sea, que esto es algo típico más o menos de la cercanía del motocross, ¿no? Que de repente estás entrenando y estás entrenando con un campeón del mundo, ¿no? Y claro, eso hace indicar que dentro de muy poco podrá estar, no sabemos cuándo, pero claro, mm, Team Geyser puede tener ya el mundial en el bolsillo porque no sabemos todavía cuándo llegará Herlings. Febre no se ha mostrado todo lo que se podía mostrar como rival. Renault con problemas. El cuarto es Lucas Koenen, que al final está debutando. Rubén Fernández, que está teniendo muchos problemas también. Mm, todo hace Pero, pensar. y aunque Herlings llegue, a nivel de puntos va a Es ser que, completamente imposible. claro, va a tener una ventaja muy difícil de recortar, por eso mismo. O sea, al final la reflexión de Daniel Max me gustó mucho porque es como de, yo estoy aquí, este campeonato es mío y no me lo quita nadie. Sí, es también un poco, no sé si decirlo como, o sea, no que de pena, pero que siempre que se queda solo uno, Hmm. un campeonato se convierte en que la expectativa es que pueda competir solo uno el campeonato, es un poco desolador, ¿no? O sea, a nivel de aficionado, pero, y porque también además la situación de Herlings no es nada sencilla, o sea, la lesión, que apúntalo porque yo no la recuerdo, pero no era una De rodilla, de lesión rodilla. de ligamentos. O sea, No estoy exactamente seguro, pero es de rodilla. bueno, o sea, Que la rodilla es un tema sea, muy delicado. sí, las rodillas es un tema muy delicado y más en motocross. O sea, en velocidad, una lesión de rodilla también es larga, pero una vez la tienes recuperada, más o menos te puedes adaptar. Pero en motocross, evidentemente, que a nivel de impactos y a nivel técnico, el cuerpo se lleva muchos impactos, es una lesión difícil. Mm, y claro, volver también, no demos por hecho que va a volver estando al 100%, porque lo dudo mucho. No sé cuáles han sido los resultados en ese campeonato provincial, pero bueno, no creo que esté competitivo al 100%. No se sabe nada, yo solo sé que se sacó una foto así infraganti, se vio a un piloto de KTM con el casco de Red Bull y el número 84 y la gente dijo, blanco y Blanco y en en botella, ¿no? botella, sí. Naranja y en moto, ¿no? Herlings. Y ese sería un poco el resumen de lo sucedido en MXGP, ¿Cuál es la próxima que... cita? Para que la ¿Eh? gente la pueda tener. ¿Cuál es la próxima cita de MXGP? Para que la gente la pueda tener en La mente. próxima cita no la tengo aquí justo, el nombre completo. Voy a mirar el calendario un momento, no me carga. Bueno, No pasa os nada. ponemos ahora el calendario. Exacto, os pondremos el Os calendario ponemos para el que no os la calendario. perdáis. Y así podemos estar atentos, que también así es una manera de que la gente sepa cuándo puede ver el MXGP. Y gente como yo, que no lo vemos tanto, podamos estar más atentos al campeonato. Sí, porque es una disciplina además preciosa y que no se tiene tan en cuenta. Además, ahora que Sí, Jorge Prados ha ido a pese a que es América, bastante practicada en general. también. O sea, tú vas a un circuito de motocross en España y tanto el enduro, el motocross, etc. son categorías que son muy habituales. Pero bueno, no es tan común, la verdad. No es tan común verla o consumirla como deporte. Y eso hace bueno, pues que dentro del motociclismo no esté tan asentada. Pero bueno, yo todo lo que he podido ver de MXGP y de motocross y de supercross, sin lugar a dudas, es súper apasionante, la verdad. Y por aquí iríamos cerrando el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que disfrutéis este fin de semana que viene en los Estados Unidos con un horario que yo creo que a mucha gente le gusta, Para tarde-noche. mí es el mejor. Para mí El no, mejor. porque te mío tardísimo. Claro, los que estáis ahí pico pala con el ordenador trabajando detrás de las cámaras es más fastidiado, pero para los que vemos las carreras tranquilamente en casa, a mí me viene genial. Y encima esta semana que estoy en Portimao, me viene perfecto para poder ver todo. Aquí, Acaban las categorías en Portimao y acaba Superbikes en Portimao y veremos tranquilamente el Mundial de MotoGP. aquí hay algunos que viven como reyes, pero bueno. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Y lo he encontrado ya, el siguiente gran premio de MXGP es el de Cerdeña, el 6 de abril.
Así Perfecto. que bueno, tenemos ahí un poquito de margen en un fin de semana además que de velocidad no habrá nada. Así que os haremos un pequeño recordatorio la semana que viene si queréis, para que no se os pase. Y ya que no hay nada, seguir el MXGP si sois más aficionados de velocidad, claro. Muy bien. Y este sería nuestro repaso a lo que se viene esta semana y lo que podemos esperar, más o menos. Eso es. Nos vemos la próxima semana con toda la actualidad de lo que ha pasado en Austin, todo lo que ha pasado en Portimao. Y espero que lo disfrutéis. Dejarnos vuestros comentarios, dejarnos vuestro me gusta, suscribiros al canal de motociclismo y seguidnos en redes sociales para no perderos nada. Y nos vemos la próxima semana. Y en principio, quizás con un invitado. Eso es. Así que hay que estar muy atentos. Eso es. Un Nos saludo vemos a la próxima todos. semana. Un saludo.